Esta es la historia de una pastilla que prometía silenciar el ruido en tu cabeza. Y lo hacía. Lo hacía tan bien, tan rápido, tan completamente, que tu cerebro eventualmente olvidó cómo hacer el trabajo solo. Una solución tan eficiente que se convirtió en el problema. Una medicina tan exitosa que destruyó a las mismas personas que vino a salvar. Y lo más perturbador de todo, nadie mintió. Las instrucciones decían exactamente lo que iba a pasar. Solo que nadie las leyó con suficiente cuidado, o si las leyeron, decidieron que el problema de mañana podía esperar hasta mañana. Bienvenidos a Mentes Envenenadas. Pero antes de que nos pongamos cómodos, tómate un momento para darle like al video y suscribirte si disfrutas de estas historias lentas y absurdas. Deja un comentario diciéndome desde dónde del mundo estás escuchando esto, tal vez arropado bajo una cobija, entre la curiosidad y el sueño. Apaga las luces, respira profundo, y dejemos que el viaje de esta noche comience. Para entender cómo una pastilla legal mató a más gente que toda la guerra de Vietnam, primero necesitas entender el mundo que la inventó. Estados Unidos en los años 50 era una contradicción con piernas y sonrisa perfecta. Por fuera, todo era césped recortado, autos nuevos, y familias sonrientes en anuncios de electrodomésticos. Por dentro, era una presión constante tan intensa que eventualmente requirió anestesia química solo para mantener las apariencias. Las mujeres especialmente vivían en una especie de laboratorio de ansiedad diseñado con precisión arquitectónica. Se les prometió que la vida moderna les daría libertad, comodidad, felicidad. Lavadoras automáticas, aspiradoras eléctricas, comida enlatada. La tecnología iba a liberarlas del trabajo doméstico. Pero nadie mencionó que todas esas horas libradas solo significaban estándares más altos. Ahora no solo tenías que limpiar la casa, tenías que hacerlo perfectamente, decorarla impecablemente, cocinar 3 comidas diarias desde cero, criar niños emocionalmente equilibrados, mantener tu figura, lucir joven, sonreír constantemente, y sobre todo, nunca, jamás, admitir que algo de esto te estaba matando por dentro. Era como vivir en un museo donde tú eres tanto el curador como la exhibición. Y el museo nunca cierra. Y si alguien nota que estás cansada, que te tiemblan las manos, que has llorado en el baño, bueno, eso significa que algo anda mal contigo. No con el museo. Contigo. Los médicos de la época tenían un diagnóstico para esto. Lo llamaban nerviosismo femenino. Una condición tan vaga que básicamente significaba esta mujer no está disfrutando su jaula dorada y no sabemos por qué. La solución médica antes de 1960 era básicamente elegir tu método de sedación. Estaban los barbitúricos, que funcionaban maravillosamente si tu definición de funcionar incluye depresión respiratoria, adicción severa, y una línea tan delgada entre dosis terapéutica y dosis letal que básicamente estabas jugando ruleta rusa cada noche. Marilyn Monroe no murió por accidente poético. Murió porque la medicina de su época trataba la ansiedad femenina con veneno calibrado. También estaba el meprovamato, comercializado como Milton, que se convirtió en la primera droga psiquiátrica de éxito masivo. Funcionaba, más o menos, pero causaba dependencia física tan rápida que los médicos empezaron a preocuparse. No lo suficiente como para dejar de prescribirlo, pero lo suficiente como para murmurar entre ellos que tal vez necesitaban algo mejor. Entra Leo Sternbach, un químico judío polaco que había huido de Europa justo antes de que el continente decidiera convertirse en un campo de exterminio. Terminó en Nueva Jersey trabajando para Hoffmann La Roche, una compañía farmacéutica suiza con mucho dinero y una obsesión por encontrar la próxima gran cosa en tranquilizantes. Sternbach era meticuloso, brillante, y probablemente no tenía idea de que estaba a punto de crear la droga más prescrita en la historia de la medicina estadounidense. En 1955, Sternbach y su equipo empezaron a experimentar con compuestos benzodiazepínicos. Moléculas con 2 anillos de nitrógeno fusionados, si te importa la química, o básicamente ladrillos moleculares que nadie había construido antes. Probaron 40 compuestos. Ninguno funcionó. Todos fueron archivados, olvidados, considerados un fracaso. 2 años después, en 1957, durante una limpieza de laboratorio, alguien encontró uno de esos compuestos sin probar.
probablemente por curiosidad más que por esperanza, lo probaron. Funcionó. Demasiado bien. Lo llamaron clordiazepóxido. Eventualmente sería comercializado como Librium. Era diferente a todo lo anterior. Reducía la ansiedad sin sedar completamente. Relajaba los músculos sin hacer que te desmayaras. Parecía seguro. Las pruebas iniciales mostraron que la dosis necesaria para matar a alguien era cientos de veces mayor que la dosis terapéutica. Comparado con los barbitúricos, donde la diferencia era apenas el doble, esto era un milagro. Finalmente, una droga que calmaba sin matar. O eso parecía. Librium fue aprobado por la FDA en 1960 y se convirtió en un éxito instantáneo. Pero Roche no se detuvo ahí. Sternbach siguió trabajando, ajustando, refinando. En 1963, lanzaron diazepam. Lo llamaron Valium. Y Valium no solo fue exitoso. Fue una revolución. Valium era todo lo que Librium era, pero más suave, más rápido, más eficiente. Actuaba en 15 minutos. Duraba horas. No te dejaba confundida o somnolienta como los barbitúricos. Simplemente apagaba el miedo. El pánico. La tensión. Como bajar el volumen del mundo sin apagar la música. Era la solución perfecta para una sociedad que necesitaba mujeres funcionales pero tranquilas. Productivas pero no exigentes. Presentes pero no problemáticas. Los anuncios eran obras maestras de manipulación. Mostraban a una mujer perfectamente arreglada mirando por la ventana con expresión melancólica. El texto decía algo como, ella tiene todo lo que una mujer podría desear. Entonces, ¿por qué está ansiosa? La respuesta implícita, porque hay algo químicamente defectuoso en ella. No porque la sociedad le haya vendido una fantasía imposible y luego la culpe por no poder vivirla. Otro anuncio mostraba a una estudiante universitaria abrumada por los libros. El titular, prepárala para el mundo real. La solución, Valium. Porque adaptarse a expectativas imposibles es problema de ella, no del mundo que creó esas expectativas. Los médicos recetaban Valium para todo. Ansiedad, insomnio, dolor muscular, síndrome premenstrual, menopausia, divorcio, aburrimiento, tristeza, cualquier emoción que no fuera felicidad complaciente. Era más fácil escribir una receta que preguntarle a una mujer por qué estaba infeliz en un matrimonio donde no podía tener cuenta bancaria propia. Para 1968, solo 5 años después de su lanzamiento, Valium era la droga más prescrita en Estados Unidos. No en una categoría específica. La más prescrita. Punto. En 1978, el pico de su popularidad, se recetaron 2.300 millones de pastillas de Valium solo en Estados Unidos. Eso es 10 pastillas para cada hombre, mujer y niño del país. Aunque seamos honestos, no las estaban tomando de manera uniforme. Las estaban tomando principalmente las mujeres. Principalmente las mujeres blancas de clase media. Principalmente las mujeres que se suponía debían estar agradecidas por sus vidas perfectas. La Rolling Stones lanzó Mother's Little Helper en 1966. Una canción sobre amas de casa adictas a tranquilizantes. Nadie la escuchó como advertencia. La escucharon como melodía pegajosa. Porque eso es lo que pasa cuando la crítica social llega envuelta en un ritmo bailable. La gente baila. No reflexiona. Y por un tiempo, pareció funcionar. Las mujeres reportaban sentirse mejor. Más calmadas. Capaces de manejar sus vidas. Los médicos se felicitaban. Roche contaba billetes. La sociedad seguía girando suavemente sobre su eje químicamente lubricado. Todos felices. Todos tranquilos. Nadie preguntando demasiado. Pero entonces empezaron las cartas. Escritas con mano temblorosa. Enviadas a médicos, a revistas, a cualquiera que escuchara. Intenté dejarlo, pero no puedo. Me siento peor sin la pastilla que con ella. Mi corazón late tan rápido que creo que voy a morir. Los médicos al principio las ignoraron. Pacientes dramáticas, pensaban.
mujeres emocionales exagerando. Pero las cartas seguían llegando. Y los síntomas descritos eran demasiado consistentes para ser invención. Temblores. Sudoración. Ataques de pánico peores que la ansiedad original. Insomnio tan severo que las noches se sentían como pasillos sin puerta. Algunos pacientes reportaban convulsiones. Alucinaciones. Una sensación de irrealidad tan profunda que olvidaban quiénes eran. A principios de los 70, las revistas médicas empezaron a publicar estudios. Valium causaba dependencia física. No en casos raros. No por abuso. En uso normal. En dosis prescritas. Tomado exactamente como indicaba la etiqueta. La tolerancia se desarrollaba rápido. Lo que funcionaba el primer mes dejaba de funcionar el tercero. Así que las dosis subían. Y cuando subían, el cuerpo se adaptaba. Y cuando el cuerpo se adaptaba, dejarlo se convertía en una pesadilla física. Esto no fue una sorpresa para Roche. Los estudios internos ya lo sabían. Lo sabían antes de lanzar el producto. Lo sabían mientras publicaban anuncios diciendo que Valium era seguro, suave, no adictivo. La palabra adicción era cuidadosamente evitada. Preferían dependencia física, que sonaba más médica, menos alarmante. Como si hubiera una diferencia funcional para alguien que tiembla en el piso de su baño rogando que el mundo deje de moverse. La respuesta de Roche fue brillante en su cinismo. No negaron la dependencia. Simplemente movieron la culpa. El problema, dijeron, no era Valium. Era el uso inapropiado. Pacientes que tomaban demasiado. Que mezclaban con alcohol. Que no seguían instrucciones. Publicaron estudios mostrando que el uso responsable no causaba problemas. Ignorando convenientemente que uso responsable según ellos significaba tomar Valium por menos de 4 semanas. Pero nadie le decía eso a los médicos. Y los médicos recetaban por meses. Por años. Por décadas. En 1979, Barbara Gordon publicó I'm Dancing as Fast as I Can. Un libro autobiográfico sobre su adicción a Valium y su intento de dejarlo. Barbara era periodista. Exitosa. Funcional. No encajaba en el estereotipo de adicta. Tomó Valium durante años según prescripción médica. Cuando decidió dejarlo, su médico le dijo que lo hiciera abruptamente. Dejar de golpe. Sin reducción gradual. Porque en 1979, muchos doctores todavía no entendían cómo funcionaba la abstinencia de benzodiazepinas. Barbara tuvo un colapso psicótico. Alucinaciones. Paranoia. Intentó suicidarse. Fue internada en un hospital psiquiátrico donde los doctores, sin saber que estaba en abstinencia, asumieron que estaba mentalmente enferma. Le dieron más drogas. La trataron como psicótica. No como alguien experimentando abstinencia de una droga que su propio médico le había recetado durante años. El libro se convirtió en bestseller. De repente, miles de mujeres tenían un lenguaje para lo que habían estado viviendo en silencio. No estaban locas. No eran débiles. Estaban en abstinencia de una droga que les habían dicho era segura. Las cartas al editor se multiplicaron. Los grupos de apoyo empezaron a formarse. La conversación, finalmente, comenzó. Pero la respuesta institucional no fue arrepentimiento. Fue negación y victim-blaming elevado a política pública. La comunidad médica, enfrentando una crisis de credibilidad, hizo lo que las instituciones hacen mejor, protegerse. Doctores argumentaban que los pacientes malinterpretaban sus síntomas. Que confundían ansiedad de retorno con abstinencia real. Que si simplemente hubieran seguido las instrucciones, nada de esto habría pasado. Roche lanzó campañas de relaciones públicas. Financiaron estudios que minimizaban los riesgos. Contrataron expertos que testificaban ante comités del Congreso diciendo que el pánico era exagerado, que Valium seguía siendo seguro y efectivo cuando se usaba apropiadamente. Nunca definían claramente qué significaba apropiadamente, por supuesto. Esa ambigüedad era útil. La FDA investigó entre 1975 y 1979. Comités,
audiencias, expertos, estudios. Al final, no hicieron casi nada. Agregaron advertencias a las etiquetas. Sugerencias de limitar el uso a corto plazo. Pero no retiraron el producto. No restringieron severamente las prescripciones. Porque Valium era demasiado grande, demasiado rentable, demasiado integrado en la práctica médica estadounidense. Prohibirlo hubiera significado admitir que millones de mujeres habían sido químicamente sedadas durante década y media sin consentimiento informado real. Y aquí está la parte que rompe el cerebro. Mientras todo esto pasaba, Estados Unidos estaba en plena guerra de Vietnam. Una guerra que mató a 58.000 estadounidenses en 20 años. Una guerra que generó protestas masivas, cobertura mediática constante, canciones, películas, trauma nacional colectivo. El país se desgarró debatiendo Vietnam. Mientras tanto, las benzodiazepinas mataron a más de 100.000 estadounidenses en el mismo periodo. Muertes por sobredosis, muchas combinando Valium con alcohol. Muertes por suicidio durante abstinencia severa. Muertes por accidentes causados por deterioro cognitivo. Muertes lentas por años de uso que destruyeron cerebros, hígados, vidas. Pero no hubo protestas. No hubo marchas. No hubo canciones. Porque esas muertes eran privadas. Ocurrían en casas. En baños. En habitaciones con la puerta cerrada. Y porque las víctimas eran principalmente mujeres. Y porque la sociedad había decidido que una mujer tomando demasiadas pastillas era una tragedia personal, no una crisis de salud pública. Era debilidad. Era vergüenza. No era guerra. La diferencia no era el número de muertos. Era quién moría y dónde. Los soldados morían en la televisión, en lugares con nombres exóticos, en uniformes que los convertían en héroes incluso en derrota. Las mujeres morían en silencio, en suburbios con nombres olvidables, en batas que nadie fotografiaba. Vietnam generó el movimiento antibélico más grande en la historia estadounidense. Valium generó susurros avergonzados y prescripciones continuas. Esta es la economía política del sufrimiento. Algunas muertes cuentan. Otras son estadísticas incómodas que las instituciones prefieren no publicitar. Y cuando las instituciones que causaron el problema son las mismas encargadas de resolverlo, la solución rara vez llega. Los años 80 llegaron con nuevas drogas. Xanax. Ativan. Klonopin. Misma clase. Misma química básica. Misma dependencia. Nueva marca. Nuevos anuncios. Nuevas generaciones de doctores que aprendieron de libros escritos por expertos financiados por farmacéuticas. El ciclo continuó. Porque nadie aprendió la lección. O peor, aprendieron la lección equivocada. La industria farmacéutica aprendió que podían crear y mantener una epidemia de dependencia mientras públicamente negaban responsabilidad, siempre que culparan a los pacientes por mal uso. Los médicos aprendieron que era más fácil prescribir que escuchar. Los pacientes aprendieron que admitir adicción a una droga legal era invitar al juicio moral. Y la sociedad aprendió que los problemas estructurales podían ser medicados individualmente, siempre y cuando nadie preguntara por qué tanta gente necesitaba medicación para tolerar sus propias vidas. Hoy, en 2024, se recetan más de 92 millones de prescripciones de benzodiazepinas al año solo en Estados Unidos. Más que en el pico de Valium. La epidemia de opioides dominó los titulares durante la última década, y con razón. Pero 30% de las muertes por sobredosis de opioides involucran también benzodiazepinas. La combinación es letal. Ambas drogas deprimen el sistema respiratorio. Juntas, se multiplican. La gente deja de respirar sin darse cuenta. La FDA agregó advertencias de caja negra en 2016. Las más serias que pueden emitir. Dicen claramente, estas drogas causan adicción, abstinencia severa y riesgo de muerte cuando se combinan con opioides. Los doctores siguen prescribiendo. Las farmacéuticas siguen produciendo. Los pacientes siguen tomando. Porque el sistema no está diseñado para prevenir dependencia. Está diseñado para manejar síntomas.
Y si los síntomas incluyen eventualmente dependencia de la medicina que se suponía los iba a resolver, bueno, hay otras medicinas para eso también. Hay una pregunta que nadie quiso hacer en los 60 y que seguimos sin hacer hoy. ¿Por qué una nación entera necesita ser químicamente sedada? ¿Qué está pasando en la estructura de la vida estadounidense que requiere que millones de personas, principalmente mujeres, principalmente personas sin poder institucional, necesiten drogas solo para funcionar en sus propias existencias? La respuesta incómoda es que el problema nunca fue químico. Fue estructural. Las mujeres de los 60 no estaban enfermas de ansiedad. Estaban atrapadas en un sistema que les prometía realización a través del matrimonio y la maternidad, y luego les quitaba la autonomía económica, social y política necesaria para escapar si ese arreglo no funcionaba. No necesitaban Valium. Necesitaban derechos. Cuentas bancarias propias. Opciones. Poder. Pero darles poder hubiera requerido cambiar el sistema. Y cambiar el sistema es caro, complicado, y amenaza a quienes se benefician del status quo. Mucho más fácil darles una pastilla. Mucho más rentable. Mucho menos disruptivo. Esta es la promesa implícita del capitalismo farmacéutico. Tú produces las condiciones que enferman a la gente. Luego vendes la cura. Luego culpas a los pacientes cuando la cura resulta ser veneno. Y luego vendes otra cura para los síntomas de la primera. Es un sistema perfecto. Para todos excepto los pacientes. Valium no fue un accidente. Fue un proyecto. Una solución química a un problema político que nadie quería resolver políticamente. Y funcionó exactamente como estaba diseñado. Mantuvo a las mujeres funcionales. Las mantuvo calladas. Las mantuvo en sus lugares. Hasta que ya no pudieron funcionar. Y entonces las culparon por ser débiles. El legado de Valium no es la droga. Es la idea. La idea de que el malestar colectivo puede ser tratado como patología individual. Que si suficiente gente está ansiosa, el problema es su química cerebral, no sus circunstancias. Que la solución a la desigualdad estructural es una pastilla que hace más tolerable vivir en condiciones intolerables. Y esa idea no murió con Valium. Vive en cada anuncio que promete que la depresión es solo un desequilibrio químico que una pastilla puede arreglar. En cada modelo de negocio farmacéutico que depende de pacientes crónicos. En cada sistema de salud que tiene 15 minutos para diagnosticar y ningún tiempo para preguntar por qué. Valium mató a más gente que Vietnam. Pero a diferencia de Vietnam, nadie aprendió nada. Porque las lecciones de Vietnam eran sobre política exterior y límites del poder imperial. Incómodas, pero contenibles. Las lecciones de Valium son sobre cómo tratamos el sufrimiento humano en una sociedad que valora más la productividad que el bienestar. Y esa lección sigue siendo demasiado cara para aprenderla. Así que seguimos prescribiendo. Seguimos tomando. Seguimos fingiendo que el problema es individual cuando es sistémico. Que es químico cuando es político. Que es debilidad cuando es adaptación racional a circunstancias imposibles. Y cada vez que alguien pide ayuda para la ansiedad y recibe una receta en lugar de una pregunta sobre que en su vida es tan intolerable que necesita anestesia solo para atravesarla, repetimos el error. Solo que ahora lo llamamos tratamiento basado en evidencia. La calma comprada siempre tiene un precio. Valium nos enseñó eso. Solo que no quisimos escuchar. Porque escuchar hubiera requerido admitir que el mundo que construimos es tan hostil a la vida humana que necesitamos drogas para tolerarlo. Y esa admisión, resulta, es más aterradora que cualquier abstinencia. Así que aquí estamos. Décadas después. Millones de prescripciones después. Cientos de miles de muertos después. Todavía haciendo la misma pregunta equivocada. ¿Cómo hacemos que la gente se adapte mejor al mundo? En lugar de la pregunta correcta. ¿Por qué construimos un mundo que requiere tanta adaptación? La diferencia entre esas dos preguntas es la diferencia entre Valium y justicia. Entre tratamiento y liberación. Entre sobrevivir químicamente sedado y vivir genuinamente libre. Y mientras no hagamos la pregunta correcta, seguiremos recetando la respuesta equivocada. Una pastilla a la vez.
Hasta que nos preguntemos, dentro de otra década, cómo llegamos aquí otra vez. Y la respuesta, como siempre, será simple. Porque nunca nos fuimos.